y de la naturaleza. Ella actualmente milita en el colectivo feminista Tejido Diverso y el Frente Nacional La Movida. Muchísimas gracias por acompañarnos, querido Julio. Tienes la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Como Yaja me acaba de presentar, mi nombre es Julio Neira. Pues bueno, yo soy de la ciudad de Cuenca. Estoy aproximadamente ya un tramo caminado trabajando temas que tienen que ver con el género y también en la actualidad los temas que están un poco relacionados con las masculinidades. Vi que cuando colocaron el anuncio del taller que teníamos el día de hoy, pues hablaban de las nuevas masculinidades y pues precisamente yo quiero empezar por ahí. Bueno, primero también, en la medida de lo posible, si bien es cierto que me dieron la directriz de la intervención, en tanto hablar como más o menos por unos 20 o 30 minutos y después hacer como un sorteo de preguntas, van a haber momentos en los que yo sí genere algunas preguntas y voy a requerir, no sé si tal vez Yajaira o quien esté en el tema técnico, pues que me ayude para poder liberar los micrófonos y que puedan participar durante la exposición, ¿sí? Pues bueno, yo voy a hablar desde lo que significan las masculinidades contrahegemónicas. Hay muchos, antes de todo esto, cuando hablamos de las masculinidades, no hablamos en sí de los derechos como tal, ¿sí? Sino más bien esto es una especie de tensión filosófica que nos ayuda a tener una perspectiva diferente de la generación de política pública, de la generación de relaciones interpersonales, de la generación de hacer política y también de lo que significa el actuar o el devenir de la construcción social y también tradicional de las masculinidades. En este sentido, hay algunas personas o muchas personas que hablan acerca de las masculinidades y dicen que son nuevas, ¿no es cierto? Y cuando hablan de nuevas se están refiriendo, o quieren referirse, mejor dicho, a que hay unas perspectivas de preguntarse o cuestionarse las formas por las que estamos pensándonos como hombres dentro de la sociedad. Sin embargo, también hablar de lo nuevo podría parecer que de un pincelazo estamos invisibilizando masculinidades que han sido disidentes y que han sido, por supuesto, también contrahegemónicas. Hablamos más o menos que en el Renacimiento, ¿no es cierto? Allá por el siglo XV, empezó, a partir del Renacimiento hasta la actualidad, ha empezado, ¿no es cierto?, una forma constante, una forma simétrica de ejercer la masculinidad. Y a pesar de que hablamos de que son más de 5 siglos atrás, ¿no es cierto?, esta masculinidad no se ha transformado del todo. Es decir, evidentemente no es igual hablar de cuando hace 20 años o hablar hace 50 años de cómo era la sociedad o cómo nos comportábamos los hombres a cómo nos comportamos ahora. Sin embargo, muchas teorizaciones que están alrededor del tema de las masculinidades hablan y dicen que desde el Renacimiento hasta la actualidad estas variantes han sido mínimas. Estas variantes también, como al tener poco cambio o poca modificación, pues se transforma en una hegemonía, en un modelo que se nos implanta, se nos coloca en el cómo actuar y en el cómo proceder. Generalmente, cuando hablamos de masculinidades o cuando estamos hablando de lo contrahegemónico, no solamente vamos a referirnos a estos modelos del ser hombre, sino también nos vamos a referir en cómo son las perspectivas de la masculinidad atañadas o direccionadas a la relación con la naturaleza, a la relación en las actividades políticas, económicas, sociales, culturales, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en tanto entendamos que en realidad las masculinidades no tienen nada de nuevas, ¿sí? Han estado siempre en una disputa del cómo ser, del cuestionamiento, y previo
al siglo XV, como les mencionaba, pues también han existido formas bastante variantes de cómo serán estas masculinidades. ¿Ya? Entonces vamos a hablar nosotros específicamente de lo que son masculinidades contrahegemónicas. Generalmente cuando se dan este tipo de talleres, es claro que se pueden dar charlas magistrales acerca de las masculinidades, pero generalmente la forma de trabajar las masculinidades se lo hacen en tipo talleres. Y en la medida de lo posible, con esto no quiero decir que no pueden participar, pero en la medida de lo posible se hacen con grupos diferenciados, es decir, por género. Tanto en un lado pueden hacer la teorización o la reflexión acerca de las masculinidades en grupos únicamente de mujeres y por otro lado, por grupos únicamente de hombres. ¿Por qué se da esta forma de trabajo? Las masculinidades ponen en evidencia algunos factores. Entre esos, el principal es la fragilidad de la masculinidad. Y cuando hablamos de la fragilidad, vamos a entenderla a través de lo siguiente. Quiero que tal vez de aquí, Yajaira, si me puedes ya ayudar, voy a necesitar que algunas y algunos de ustedes me ayuden en esta participación, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué es para ustedes ser hombre? Compañeros, por favor, alcen la mano a las personas que quieran participar y yo les doy la palabra. Gracias, Yajaira. Y no tengan vergüenza que aquí no vamos a tener a señalar a quien hable algo o diga algo, más bien la construcción va a ser colectiva, así que en la medida que podamos generar estas interrelacionamientos entre nosotras y nosotros, pues va a ser mucho más fácil, ¿de acuerdo? O de lo contrario, si es que no sé si hay una directriz o me dan la posibilidad de tener una directriz más dirigida para poder hacer la intervención, también lo tengo libre. Claro, claro. Sí, no hay ningún problema, Polito. A ver, tal vez si es que me puedes ayudar, David Grijalva, ¿qué es para ti ser hombre? ¿Están los chicos de ahí? David. David Grijalva. Qué extraño, el compañero siempre participa bastante, pero no sé. Ok, veamos con Jimmy Luzarraga. Jimmy, por favor, si tú puedes decirnos o contarnos qué es para ti o qué significa para ti ser hombre. Creo que tal vez hay un problema de controles. Dame un segundo y soluciono eso, por favor. Ok, bueno, hasta que solucionen este inconveniente técnico, pues bueno, generalmente cuando hablamos de hombre, no solamente hablamos de una categoría relacionada a una construcción sexogenérica. Digo sexogenérica porque entran dos condiciones de aquí. Una, que está ligado por el ser biológico, ¿no es cierto? Biológico. Y otra que está ligado por el tema de la identidad. ¿Sí? La mezcla de estas dos generan lo que es la ingeniería sexogenérica. ¿De acuerdo? La mezcla de esos dos. Pero ¿qué es lo que realmente en la sociedad transforma la concepción del ser hombre? Generalmente, cuando hablamos de hombre, se nos viene a nuestra mente un montón de posibilidades en tanto entendamos cuáles son los roles que son asignados a esta construcción sexogenérica. Si yo a ver ahí. Sí, ahí se te escucho. Ok. No sé hasta dónde se me escuchó, tal vez se cerraron los micrófonos. Hasta sexogenéricas. Hasta el rol. Ok, ya, entonces, estos roles que están vistos o están posicionados para construir este aparataje de la ingeniería sexogenérica nos ponen como algunos imaginarios
para poder interpretar o para poder definir qué es este hombre. Sin embargo, este modelo de hombre no es un modelo que se encuentra rígido, es decir, a pesar que pensemos que son paredes inamovibles, en realidad el ser hombre libera algunos límites, ¿sí? Libera algunos límites. Puede tener como algunos límites como muy rígidos, y principalmente son rígidos estos límites cuando hablamos de la superioridad de la masculinidad sobre la feminidad, y cuando hablamos de la heterosexualidad como una regla o como una norma. ¿De acuerdo? Ojo, con esto no estoy diciendo que esto es ser hombre, ¿sí? Lo que estoy tratando de decir es que esos son los imaginarios que existen, y generalmente también son las formas por las que hacemos efectivo el ser hombres en la sociedad, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué las masculinidades se ponen en tensión ahora, mejor dicho, en el siglo XXI, cuando ha habido tanta teorización y hemos visto como una necesidad política de elevar esto a la discusión? Definitivamente, las masculinidades no no vienen solas, vienen acompañadas de algunos privilegios. Cuando hablamos de masculinidades, efectivamente tenemos que estar gestionando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me hace a mí tener lo que les dije hace un momento, esta superioridad? Entonces, nuevamente yo pregunto, para ustedes, ¿qué es ser hombre? Ya está solucionado el tema, ya están liberados los micrófonos, así que por favor Ok. ya pueden participar. Recuerden, compas, no hay respuesta incorrecta, o sea, estamos aquí para compartir, porfa. eh, son importantes sus criterios, aquí vamos Hola, construyendo juntos. Bien, hola, no. Hola, ¿qué Ya tal? listo. O sea, ¿qué tal? Puedo describir lo que la sociedad enseña, porque definición como tal no se me ocurre, pero por ejemplo, hombre puede ser lo que la sociedad enseña, vuelvo y repito, el protector, porque ¿qué es lo que nos han enseñado desde muy pequeños? Que el hombre es quien tiene que proteger la familia o tiene que ir a trabajar para el hogar, cosas así. Y eso es lo que se describe a un hombre, pero en la sociedad. ¿Ya? Y, perdón, ¿cuál es tu nombre? Soy yo, Fregoya. ¿Te llamas cómo? Joffre. Joffre. Ok, Joffre. Está súper bien la intervención que acabas de hacer, porque también en un modelo un poco más hegemónico hay esta figura o este imaginario del protector, que tenemos que salimos a buscar el sustento, mantener el hogar, etcétera, etcétera. Pero sí quiero hacerles como nuevamente esta reflexión. A veces solo damos por sentadas las formas como la sociedad nos pone ser hombres. Pero ¿alguna vez nos hemos preguntado realmente qué significa ser hombre? O mejor dicho, les pongo una pregunta más anterior al que es ser hombre. ¿Cuándo, de todos los compañeros que están en la sala, cuándo ustedes se dieron cuenta que son hombres? ¿Cuándo empezó en su imaginario a darse cuenta que son hombres? ¿Cuándo empezó esto? ¿Qué tal, compañeros, compas? Buen día. Julio, ¿Qué tal? gracias. Este, eh, Gracias por esa pregunta, muy interesante. Yo creo, si bien desde mi proceso de adolescencia creo que empecé como a generar algunos cambios hormonales, en este caso, no sé, la voz, el tema de que ya empezaban a salir vellos en algunas partes del cuerpo. Sentía yo que ya dejaba un proceso de convertirme a un adolescente niño a un hombre. O sea, esa era como mi perspectiva, ¿no? Y siguiendo la lógica del compañero que me antecedió, yo creo que también el tema de la procreación, procrear, perdón, también es como una de las cosas que la sociedad también impone como hombre, como que califica ese término.
Perfecto, muchas gracias. Tú eres Ariel, creo. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, 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 sí. sí. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Julito, discúlpame un segundito. Está el compañero David Grijalva pidiendo la palabra, por favor. Perfecto, dale, perfecto. Qué gusto, buen día. Bueno, yo quiero más o menos, ¿no? Sin caer en discusiones ni transgredir ni decir nada en contra de nadie, ¿no? Pero las dos opiniones que yo tengo, bueno, en base a la pregunta que dijo el profe, el compa, justamente yo aprendí justamente de los primeros recuerdos, vagos recuerdos que tengo yo de cuando empecé a saber que soy hombre, digámoslo en ese sentido, es justamente cuando mi mamá, yo me caía. Levante, mijito, macho, macho. Usted es hombrecito. Sí, desde ahí, desde ese punto, más o menos empezaba a saber y ir guiando y justamente a ver a su ñañita le vamos a comprar un vestidito, ¿no? Sí, vamos a comprar una muñequita. Y a usted le vamos a comprar, ¿qué quiere? A ver, ¿qué quiere? ¿Un Transformer o qué quiere? Un carrito. Entonces, desde ahí más o menos. Y también explicar cómo desde lo educativo, ¿no? Desde lo educativo se nos transforma y a- se nos va ubicando en ese sentido, porque según la historia, ¿quiénes eran los que iban a cazar los mamuts, los enormes mamuts? Eran los hombres, ¿no? ¿Quiénes eran los fuertes, los que protegían al clan, digámoslo así, al Aiju? Y eran los hombres, ¿no? Y quienes se dedicaban a la cocina y toda la cuestión, justamente eran las mujeres. Y desde la historia también es esa cuestión que nos han venido metiendo esa situación de las divisiones, ¿no? Desde el contexto histórico, desde lo que nos explican los libros. Esa era una pequeña intervención que tenía más o menos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, David. Ahora hago la pregunta hacia las mujeres. Para ustedes, ¿qué es ser un hombre? Mejor dicho, ¿cómo se construye un hombre para ustedes las mujeres? Chicas, ¿están ahí? Pueden alzar la mano, compas, para darles paso, porfa. De lo contrario, vamos a empezar por la dedocracia, a nombrar arbitrariamente. Ojo, ahorita tal vez yo me estoy un poco, tengo que saltarme necesariamente algunos elementos que ayudan a construir o a entender el tema de las masculinidades, que es como la sexualidad, eh, los elementos del género, los elementos de la orientación sexual, porque la masculinidad hegemónica, eh, mejor dicho, hablar, ¿no es cierto?, de la construcción de las masculinidades contrahegemónicas, suponen también reconocer cuáles son estas masculinidades hegemónicas. Si no reconocemos cuáles son estas masculinidades hegemónicas, es muy poco probable que después podamos tener criterios para decir, ok, yo me considero una persona que actúa desde la política, actúa desde el activismo social, actúa desde diferentes espacios, cultura, lo que sea, y posiciono una forma de trabajar una masculinidad contrahegemónica. Entonces, en esa medida, la ayuda que ustedes tienen que darnos a nosotros como insumos es darnos esos elementos. Si alguna de las compas, de las chicas que están en el espacio pueden ayudarnos y dar qué es para ustedes o para ustedes cómo se ha construido esto del ser hombre, pues porfa. A ver, le voy a pedir a Camila Quiroz. ¿Te encuentras ahí? Ah, no, primero ya ahorita levantaron la mano. Andrea Anabel Espinosa, ¿puede ser? Sí. Ya, perfecto. Andrea, por favor. Bueno, buenos días con todos los compañeros. Buenos días, profe, si es que le llamo así. Julio, dígame Julio, ¿no? Buenos días, Julio, ¿cómo está? Primero, mil disculpas, estaba con problemas de conexión, pero más o menos si logro entender su pregunta es lo que usted intenta motivarnos es a la respuesta de ir diciendo cómo es que lo vemos actualmente
a la figura masculina, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es que se nos ha Exactamente. impuesto? Ya, yo creo que el mero hecho de que en la mayoría de participaciones de esta escuela y de otros espacios, las compañeras siempre somos las que tenemos un poco de reserva de levantar la mano, de decir o de opinar. Y de hecho he estado en esta semana a lo largo en varias reuniones en las que las compañeras que opinamos somos dos o somos una. Entonces creo que desde ahí ya va como que sesgando bastante, como que las mujeres no aportamos o estamos ya acostumbradas a esperar que sea el primero el hombre el que salga a decir, ¿no? Pero bueno, como algo que puedo aportar ya, aparte de lo que Julio ya está escribiendo en el pizarrón, creo que es el tema de que el hombre es esa figura pública o es la figura de protección hacia la mujer, ¿no? Y más que ahorita estamos en el tema de candidaturas y todos los encabezamientos de candidaturas que hemos tenido incluso en nuestro mismo partido sería el tema de ser la figura pública, ¿no? Y recordar lo que decía en la RAE, hombre público, que es un hombre público, un hombre social, un hombre que está dando la cara, un hombre que se lo conoce y que es una mujer pública, bueno, es una mujer prostituta, ¿no? Es una puta. Entonces sí quisiera recordar un poco eso y ya, entre diferencias que podemos tener. Entonces sí, como que ahora las mujeres que queremos ser públicas tenemos ese sesgo también, ¿no? Eso. Perfecto, Andrea. Muchas gracias por tu intervención. Eres cuencana, supongo, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. Es que ese es el acento de mi pueblo, de mi tierra. Bien, en efecto, ¿por qué yo quería hacer que la mayoría de personas puedan tener una voz en esto? Voy a poner un ejemplo y con esto no quiero ni poner un punto en contra o en un punto a favor. Aquí en el Ecuador, como ustedes saben, por ejemplo, es penalizado el aborto, ¿de acuerdo? O sea, las mujeres no pueden decidir interrumpir su embarazo, ¿no es cierto? Y tienen necesariamente que ser obligadas a ser madres, más aún cuando son víctimas de violencia sexual con una violación. Pero generalmente, quienes están opinando en contra del aborto son hombres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si es que el aborto no cruza por un cuerpo masculino, por qué los hombres están hablando del aborto por las mujeres? Un ejemplo, ese será un ejemplo. Otro ejemplo, ¿por qué ahora hace un año, sí, un año y unos meses, aquí en el Ecuador se validó o se dio la oportunidad de que puedan casarse personas del mismo sexo, el matrimonio civil igualitario, ¿de acuerdo? ¿Por qué personas que no son homosexuales, ¿no es cierto?, hablaban en contra del matrimonio, cuando el matrimonio igualitario no cruzaba por sus cuerpos. Entonces, yo no quiero dejar de lado que esta escuela de formación también haga unos cruces interseccionales. ¿Qué quiere decir esto? Unas formas de poder llegar a una eh, eh, generación de conocimiento considerando varios factores que están alrededor de una problemática. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, asumo, y me van a corregir, que todas las personas que están en este espacio son de izquierda, ¿o me equivoco? Así es. Muy bien. Perfecto. Eso, muy bien, dedito arriba. Si hablamos que somos personas que trabajamos desde la izquierda, que estamos accionando desde la izquierda, que estamos hablando de redistribución de la riqueza, que estamos hablando de la revolución social. ¿Cómo no pensamos en una revolución si no empezamos por una revolución en el primer territorio político de las personas, que es el cuerpo? El cuerpo es el instrumento tutelado por el Estado, por la sociedad y por la iglesia. Por todo ustedes se den cuenta. Hace un momento creo que fue David quien me mencionó y dijo que el sistema de educación
lamentablemente no nos da como las herramientas o los insumos para poder tener elementos con los cuales podamos decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras formas de sentir y querer. Y en la medida en la que no tengamos estas herramientas, pues también, cuando no las tenemos, pues nos toca solamente decidir en tanto la información que tenemos. Y la información que tenemos es precisamente esta: ser protectores, que debemos ser los únicos que mantenemos el hogar, eh, eh, que el ser hombre es todo lo que pueda diferir de lo femenino. Es decir, si ustedes se han dado cuenta, cuando somos niños, y hablo de los varones aquí en el espacio, cuando somos niños, parte de construir la masculinidad es negar la feminidad. Por ejemplo, cuando un niño se cae, ¿no es cierto?, y se lastima y empieza a llorar, ¿qué es lo que generalmente suelen decir? Los niños, ¿no es cierto?, no lloran, ¿no es cierto? Entonces, tú niegas un elemento que per se lo estás configurando como femenino, porque en tanto las mujeres sí son más, digo esto entre comillas, ¿no?, porque no es verdad, sí tienen que construirse como más delicadas, más sumisas, prestas para ser protegidas, etcétera, etcétera. Entonces, esta diferencia, sin duda alguna, genera una hegemonía, genera una forma de correlación. Yo celebro y también aplaudo que estos espacios de formación consideren estas formas de poder tener el acceso a información, como es el tema de las masculinidades. Porque también la política pública no se construye, lamentablemente, desde un enfoque de derechos o desde un enfoque de género. Lamentablemente, la política pública se está construyendo a través de nuestros principios morales. Y con esto no quiero decir que tenemos que ser inmorales. Lo que me estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es que los principios morales son principios muy personales. Entonces, si yo, por ejemplo, no soy homosexual o yo, por ejemplo, no soy una persona trans, per se voy a descalificar a quienes no se parezcan a mí, porque mi moral no me permite entender esas realidades. Entonces, entender lo hegemónico y a través de entender lo hegemónico, pensar como un principio político, la contrahegemonía, estamos per se diciendo no al extractivismo, estamos diciendo no a la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, no a la discriminación hacia las diversidades sexogenéricas, no al control y a la tutela del cuerpo de las mujeres. Estamos diciendo no a la violencia sexual hacia niñas que son obligadas a ser madres. Estamos diciendo no a todos estos crímenes que son quedados impunes en cuanto a violación hacia menores de edad. Entonces, la contrahegemonía tiene que ver con un montón de cosas y, por supuesto, como les decía hace un momento, también tiene que ver con las formas económicas. La contrahegemonía también tiene que ver con cuáles son estos grupos de poder que se están enquistando, que se están acomodando y que hoy por hoy también quieren quebrar un país más de lo que realmente ya está. Hay oportunidades, sí, y también yo creo que como espacios de formación política, específicamente en lo que tiene que ver con grupos de jóvenes, es también que sus voces, entender que en las relaciones jóvenes, adultos, existe un poder, pero ese poder no tiene que ser un poder que imponga agendas o que calle voces, etc. Tiene que ser un poder que más bien facilite el acceso precisamente de estas nuevas generaciones que están entendiendo de una forma política las relaciones, están entendiendo una nueva forma de construcción de la hegemonía, ¿no es cierto? Porque de aquí van a venir otras cosas que tal vez se configuren también como hegemonía. Esto no quiere decir que va a ser distinto o tan distinto a lo anterior, ¿de acuerdo? Finalmente yo escuché al principio, no me acuerdo quién era que lo mencionó, hay algo que está también bastante posicionado, algunos en contra, otros a favor, ahí lo dejo a su criterio, es acerca del lenguaje inclusivo.
Cuando hablamos de lenguaje inclusivo a veces nos referimos, por ejemplo, y decimos hola con todos, hola con todas y hola con todes. Como que si fuera un tercer género o como si fuera dirigida para un grupo específico. Cuando en realidad el lenguaje inclusivo lo que pretende es romper con estos polos, ¿no es cierto?, de lo masculino por un lado, pero también de lo femenino. Porque como les dije, así como ahorita estamos hablando de las masculinidades contrahegemónicas, esta variable, ¿no es cierto?, del ser hombre, no es una variable estática. Hay veces que también los hombres estamos bregando o estamos invadiendo, digo esto entre comillas, ¿no es cierto?, sectores de la feminidad. Cuando pegados los tragos nos ponemos más cariñosos porque nos dejamos sentir, nos dejamos ser. Cuando si es que somos personas de las diversidades sexogenéricas, pues hacemos pública nuestra orientación sexual y pues estamos politizando las formas distintas de sentir. Entonces, estas variables, como no están estáticas, estos dos polos que están de lo masculino y el femenino se rompen. Y lo que está en medio es precisamente lo que está fluctuando. Y a ratos tiene tintes que pueden parecer masculinos y a ratos tintes que pueden parecer femeninos. Hace un rato, Andrea, que fue la que hizo la intervención, ella hizo una intervención que colocó en escena muchísimo de lo que habla, por ejemplo, el capitalismo. Cuando el capitalismo se institucionaliza, no solamente se institucionaliza como modelo económico, también se coloca a través de relaciones sociales, ¿sí? Y una de estas es el matrimonio. Cuando el matrimonio se posiciona como institución, lo hace con una intención de producción, reproducción, ¿de acuerdo? Producción en tanto lo visible, en tanto lo público, en tanto sea reconocido socialmente. Y reproductivo en tanto sea oculto, en cuanto sea privado, en cuanto sea puertas adentro, en cuanto sea de educación, en cuanto sea del cuidado. Y per se, como no es visible, tampoco es reconocida. Esta es la dinámica que con la que se genera el matrimonio, porque también el matrimonio, en tanto el capitalismo, es la forma de acumular el patrimonio. Es una forma de hacer que se haga efectiva la acumulación del patrimonio. Finalmente, hablar de masculinidades contrahegemónicas no nos deja de lado también algunos tips que quiero como dejarles ahí sueltos para ustedes, de cómo hacer que nuestra participación sea distinta, sea diferente. Primero, cuando hablamos de masculinidades contrahegemónicas, tenemos que hablar también de un constante cuestionamiento al privilegio. Y cuando hablo del constante cuestionamiento al privilegio, me refiero a todas las formas por las que a nosotros como hombres no se nos critica por ser, por actuar, por vestir, por decir, por sentir, por lo que sea. Pero sí, como lo dijo también Andrés hace un momento, hacia las mujeres. Porque ese privilegio que se nos da a nosotros se torna en castigo o se torna en formas disciplinantes en las mujeres. Si una mujer no quiere ser madre, por ejemplo, este estatus disciplinante lo que va a decir es, eres una callejera, eres una marimacha, no cumples con, eso no es ser mujer, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa que es para hablar sobre las masculinidades contrahegemónicas es preguntarnos, o si ustedes quieren, pueden tomar un papel, ¿no es cierto? Y comenzar a escribir, a ser consciente, ¿no? Porque a veces no lo hacemos. ¿Cuáles son, en efecto, mis privilegios y de los cuales yo estoy gozando? Y en tanto reconocer esos privilegios, ¿qué estoy haciendo yo para que esos privilegios no se queden como míos, sino se democraticen? Es decir, si yo tengo la oportunidad de tener un foro en el que me invitan a mí, pero veo que en el foro están solamente hombres hablando, tengo yo un poder. Brother, ¿sabes qué? En el foro creo que faltan personas trans, creo que faltan mujeres, creo que podríamos hablar de esas temáticas.
Porque si no hacemos estos cuestionamientos en estos espacios, el privilegio no va a irse, ¿ya? Es lo primero. Segundo, las masculinidades contrahegemónicas también suponen una suerte de ejercicio de lo colectivo. Generalmente, hablando también del capitalismo, la masculinidad, yo les decía en un principio, es súper frágil, porque siempre está demostrando no ser débil. Entonces, en tanto se esfuerza constantemente en demostrar que no es débil, eso más bien la expone como frágil, porque tenemos que estar a cada momento, ¿no es cierto?, hablo de los hombres, ¿no?, teniendo múltiples parejas sexuales mujeres. Pero el problema no es que tengamos múltiples parejas sexuales mujeres, el problema está en que a cada una de ellas, de esas parejas o ellos, les estamos haciendo pensar que es el único o la única con la que estamos, cuando en realidad es simultáneamente engañando a varias personas, ¿no es cierto? Porque es una forma de mostrar la masculinidad, lo uno. Lo otro es, la masculinidad también está bastante supeditada a la posibilidad constante del riesgo. Es decir, una masculinidad hegemónica es una masculinidad que tiene que demostrar que no tiene temor, ¿sí? El hombre, y eso pasa muchísimo cuando ya estamos haciendo la conceptualización del animal político. El animal político te dice que el liderazgo tiene que llevarse de ciertas formas. Una de estas formas como se lleva el liderazgo es la imposición, es la persecución, es el atropello, es la coerción, etcétera, etcétera. Porque estas formas de liderazgo son las formas por las cuales nos están diciendo que efectivamente somos hombres. Yo fui hace poco también candidato acá en la ciudad de Quito para concejal. Y mi liderazgo, o sea, yo vengo en un proceso de activismo de muchos años. Cuando yo era chiquito, tenía 14 años cuando empecé esto, y siempre me repetía constantemente, las formas de hacer política pueden ser distintas. Las formas de hacer política pueden, con todo lo que signifique perder, se puede darte de otra forma. Y en el espacio que construimos de concejales de la circunscripción centro, donde yo estuve de candidato, pues mi liderazgo fue un liderazgo horizontal. Y esta misma forma de liderazgo fue cuestionada por otros de la lista, de otras circunscripciones, porque decían que yo debería dar una línea directa de implementar la política para hacer la campaña. Y sin embargo, lo que yo hacía era sentar a la gente y decir, ok, hay esta oportunidad, hay esta. ¿Cuáles hacemos? ¿Cuáles mezclamos? ¿Qué cosas más proponen? Porque para mí, esa es una forma de deconstruir la masculinidad hegemónica. La pregunta que yo les hago a ustedes, desde estos espacios que son semilleros de formación política, ¿qué cosas están haciendo ustedes para replantearse las formas de ser hombre? Porque como bien dijo Andrea, el hombre generalmente es el que está brillando en los espacios de participación, es el que está participando en primera instancia, y las mujeres lamentablemente se quedan como relegadas de la participación, disculpen. Entonces, ese sería como un segundo elemento. Y finalmente, pues, también invitarles a que, si es que de pronto el espacio se da para más espacios de debate, de charla, siempre colocar en tensión estos discursos cruzados con el tema del género, que no solamente están puestos en el tema de las masculinidades, sino también puestos en tanto cómo es la participación efectiva de otros cuerpos. Porque algo que hace la masculinidad hegemónica es negar, ¿no es cierto?, el sujeto político que es distinto a esas masculinidades hegemónicas. Por ejemplo, si un hombre es femenino, o si un hombre por su identidad de género ahora es mujer, o si un hombre asimismo cruzado por su identidad de género es una persona no binaria, o si un hombre, por ejemplo, decide no tener una relación sexual, etcétera, etcétera.
En tanto pase esto, la masculinidad hegemónica va a negar esas formas de masculinidad. Entonces también, ¿cómo hacemos que estos espacios puedan dar voz a esas formas de masculinidad que no están siendo escuchadas y también que no están siendo reconocidas como sujetos políticos? Eso, compas, si hay preguntas, pues yo estoy totalmente listo y presto para poder abrir, no sé si quieren un debate o tal vez más intervenciones que quieran realizar. Ya.